vez más para poder estudiar juntos un fragmento de la Escritura de acuerdo a la línea que estamos llevando. Hemos estado platicando, comentando la vez pasada acerca de Jesús, acerca de Cristo. Y la vez pasada se estudiaba acerca de Cristo como alguien abnegado. Estudiábamos acerca de cómo Cristo se humilló, cómo Cristo fue sumiso a Dios, cómo Cristo se abnegó. Y bueno, hoy vamos a continuar en esta serie y vamos a ver ahora acerca de cómo Jesús se humilló, cómo Jesús es un ejemplo de alguien sumamente humilde que nos vino a enseñar la humildad, que nos vino a enseñar también el amor. Bien, hermanos, estimados todos, me gustaría hacer una oración para comenzar con el tema. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga en este momento. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar reunidos en tu nombre. Señor, no queremos estar reunidos por otra situación o por otro objetivo, sino en tu nombre, Señor, para aprender, para estudiar tu palabra, Señor. Padre, para levantar tu nombre en alto, Jesús. Padre, hoy bendícenos. Hoy queremos pedirte que nos bendigas, Padre. Que esté tu Espíritu Santo con nosotros. Que estés tú presente aquí, Señor. Padre, podamos ver en lo profundo, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios que nos ha amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, estimados todos, Jesús es el mayor ejemplo de humildad que tenemos, es el mayor ejemplo de generosidad. Y vamos a estar estudiando esta parte de Filipenses en el capítulo 2. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en ese pasaje. Manténgala toda la prédica en ese pasaje. Vamos a estar estudiando detenidamente esos versos y quisiera comenzar mostrándoles unas ilustraciones. Por ahí que encontré acerca de palacios y grandes castillos que hoy en el mundo pues se consideran como los más hermosos, los castillos, los palacios más lujosos que pueda haber en el mundo. Veamos una ilustración al respecto. Miren, ahí por ejemplo se ve el castillo de Chambord en Francia. Hoy en día se considera uno de los castillos más hermosos, lujosos, entre muchos otros. Y quiero mostrarte esto para que por un momento usted imagine ¿qué sentiría usted estar en el atrio principal de ese castillo o de ese palacio? ¿Qué sentiría usted? ¿Cómo se sentiría al ver los grandes acabados internos, el gran espacio que pudiera ocupar cada cuarto, tal vez la oficina principal del embajador ahí o de algún rey, de algún ministro, etcétera, etcétera? De momento a nuestros ojos pudiera ser algo grandioso, ¿verdad? Algo que nos admira mucho. Y bueno, en otra imagen podemos ver otro ejemplo de otra construcción, de otro palacio, castillo en España, ahí en Alhambra. También una joya arquitectónica que nos puede tan solo de verlo impresionar su grandeza y su construcción.
algo que en su momento los monarcas que lo pudieron habitar, pues imagínese ahora qué poder, qué majestuosidad recae sobre ese rey que gobernaba ahí, sobre la historia de los reyes que gobernaban. Tratemos un poquito de imaginar, es mi intención, solamente de ilustrar un poco lo grande que significa un reino, un castillo, un palacio y la hermosura que pudiera tener. Ahora, en esta otra imagen podemos ver una representación de lo que pudiera ser el palacio de Salomón, ¿verdad? El trono de Salomón en donde se sentó. Algunos artistas, bueno, pues lo han tratado de ejemplificar con escenas llenas de oro, de acabados de oro, no sé, muchas cosas que puedan tener oro. Algo sorprendente, algo grandioso. Tan solo imagínese por un momento estar en el palacio del hombre más rico que existió en esta tierra, hablando en sentido material. El hombre también, hombre humano, más sabio, que Dios le permitió tener a Salomón esta sabiduría, ¿verdad? Entonces, qué grandioso poder estar ahí o haber presenciado. A veces cuando uno entra a un lugar así, yo soy de los que luego volteo hacia arriba y veo los techos altos, lujosos, hermosos, llenos de luces, no sé, trato de ponerle estas escenas para comentarle lo siguiente. ¿Cómo será ahora el trono de Dios? ¿Cómo será ahora entrar a la presencia de Dios, entrar a donde está Dios, entrar ahí a ese lugar, a ese palacio, a ese espacio donde se encuentra Dios? ¿Qué será? No traigo imagen de esto, la verdad, no puedo representarlo. Creo que queda un tanto a la percepción de cada uno de ustedes. Pero si hablamos de Dios, el que reina el universo, si hablamos del Creador, el que gobierna sobre todo, sobre seres espirituales, sobre cosas materiales, sobre toda la creación, sobre todo lo que Él hizo, desde los planetas, galaxias. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo será ese trono? ¿Cómo será? ¿Qué se sentirá estar tan solo o ver de lejos, así un poquito de lejos, lo que será la Nueva Jerusalén? Esa ciudad que se menciona en Apocalipsis. ¿Qué impresión le da a usted? Bien, pues es parte de lo que quiero que observemos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer que ahí estaba Jesús, ahí estaba Cristo, en ese lugar donde está el mismo trono de Dios. Ahí estaba Cristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y vamos a ir estudiando algunas partes que me gustaría resaltar aquí. Observemos en el verso 5, vamos a leer, dice: haya pues, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que el mismo Cristo también tuvo. Dice Pablo, haya ese sentir. Ahora vamos a estudiar cuál fue ese sentir de Jesús. Leámoslo ahora en los siguientes versos. Dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mantenga este pasaje abierto en toda la sesión. Sí mostraré otros versos, pero los veremos en la pantalla. Me interesa que su pensamiento y su vista, hermano estimado, esté ahí, conectado ahí, a ese texto. De principio ya observamos algo, que Jesús estaba ahí y estaba en forma de Dios. Jesús era su lugar ahí. ¿Y qué nos enseña este pasaje así de manera general, de primer vistazo? ¿Qué podemos captar? Que Cristo dejó ese trono. ¿Para qué? Ese lugar celestial, ¿para qué lo dejó Jesús? Para venir a la tierra, para tornarse en forma de hombre, venir aquí a la tierra en donde estamos nosotros viviendo. Esta tierra, este planeta, Cristo lo pisó. Cristo puso sus pies en este planeta, aquí donde estamos viviendo. Y Él dejó toda esa gloria, todo ese trono, todo ese lugar que tal vez nuestra mente no alcance a percibir lo asombroso que Él es y lo maravilloso que es. Lo dejó para venir aquí a la tierra, para estar entre nosotros. Esa es la idea general. ¿La estamos captando? Y es mi interés que a través de algunos detalles que aquí vamos a estudiar, podamos observar lo siguiente. ¿Por qué se atrevió Cristo a hacer eso? ¿Para qué se atrevió Jesús a dejar todo eso, siendo el Dios, y venirse a la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué tomó forma de hombre? Y bueno, hermanos, estos textos nos van a mostrar que saben por qué lo hizo, y tengamos esto en mente. Lo hizo para estar entre nosotros y enseñarnos el camino correcto, enseñarnos las verdades, alertarnos del peligro que hay, y lo hizo todo por amor a nosotros. Por amor. ¿Por qué? ¿Por qué por amor? Porque Él al venir y su presencia al estar aquí, y que se cumpliesen lo que está escrito en los profetas y todo ello, de que Él tenía que venir para redimirnos, para salvarnos, para alertarnos del peligro de la muerte eterna, del peligro de estar ante la ira de Dios. Él vino para justificarnos, para salvarnos, y todo lo hizo por amor. Ahora, ¿por qué tomó forma de hombre Jesús? ¿Por qué no tomó forma de algún otro ser creado? Como por ejemplo algún animal, alguna planta, algún árbol. ¿Por qué tenía que ser de ser humano? ¿Por qué? Bueno, no tomó forma de una jirafa, no, porque las jirafas como animales, seres animales, te pregunto, ¿estarán pecando contra Dios? No. Una forma de planta, ¿la planta peca contra Dios? ¿La planta ha ofendido a Dios en su corazón? ¿El animal, algún pajarito o algo, ofende a Dios día a día, semana a semana? No, ¿verdad? ¿Quién es el que realmente ofende a Dios? El ser humano. El ser humano, el hombre.
la creación que Él hizo, que le llamó hombre. Por eso Él toma forma de hombre. Por eso Él se hace a forma de ser humano. Porque es el ser humano el que está ofendiendo a Dios diariamente. Y para que el ser humano tenga en quién confiar y para que el ser humano tenga en quién ser redimido, Cristo vino a esta tierra. ¿Vamos entendiendo? Ahora sí, vamos entrando un poco más al detalle. Y quiero leer este mismo texto que ahí lo tienen, en una traducción que hacen un poquito más literal del griego, porque todo esto está en griego. Quiero leerles solamente el mismo fragmento en un griego, en una transliteración que hacen del griego un poquito más directa. Observen, dice así: esto sentid en o entre vosotros, lo cual hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, venido a ser en semejanza de hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se abatió, se empequeñeció a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte, por cierto, de cruz. Este es un texto un poquito más directo que hacen de la traducción de ese griego. Dice exactamente lo mismo. Cambian algunas palabras que nos dan una entonación tal vez más significativa para nuestro momento. Bien, quisiera que ahora nos centremos en el verso 6 y observemos ahí que la primera parte que dice de lo que hizo Jesús, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Todo este texto, hermanos, todo esto va a dar y se va a transmitir la humildad que tuvo Jesús por amor a nosotros. Por eso vamos a ver a un Jesús sumamente humilde, alguien que se atrevió aún a humillarse viniendo a esta tierra. Ahora, cuando la Biblia aquí dice que siendo en forma de Dios, o sea, esto que se escribe aquí, siendo en forma de Dios, quiere decir que Cristo es Dios, que Cristo sigue siendo Dios, que la naturaleza divina de Cristo no se contrapone a la naturaleza que asumió de hombre. Alguien ciertamente puede despojarse de su forma, como dicen algunos estudiosos, pero no de su naturaleza. A pesar de que Cristo vino aquí, hermanos, estimados, Cristo sí tomó forma de hombre, pero no pierde su naturaleza de ser, de ser divino, de ser Dios. Vamos a ir viendo esto en el transcurso. De alguna manera, yo me imagino, puedo entenderlo así. Ustedes conocen a ese animalito que se llama camaleón. El camaleón tiene una virtud, cambia de color de acuerdo al follaje en el que se encuentre, ¿verdad? Entonces, ese animalito de momento está en un follaje seco y su color cambia a un cafezoso muy, muy parecido a lo seco, al sequedal. Está tomando una forma café, está tomando una apariencia de color café. Pero ese animalito lo pones ahora en un follaje o en un lugar verdoso donde hay humedad, todo eso, ¿y qué pasa? Su color se torna ahora
con un verde muy parecido a eso, ¿no? Está tomando ahora una forma verde, su apariencia cambia a verde. Bueno, similar en Cristo. Cristo no deja de ser Dios, no deja de ser divino. Está en forma de Dios, estaba ahí en el cielo, ahí junto a Dios, en el trono, gobernando ahí. Él baja a la tierra y ahora toma forma de hombre. ¿Sí? Bien, eso es lo que es la manera de entender esto cuando dice aquí la Escritura, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, esta forma de Dios también, ¿qué representa? Sí, bueno, que Cristo estando allí en el trono con Dios, bueno, ahí tiene una forma, es majestad, ahí hay una majestad imponente, la gloria de Dios ahí está, ahí se ve Cristo estando en el trono con Dios en una forma muy gloriosa, muy soberana, de su infinita trascendencia divina, ¿sí? Ahí está la forma de Dios, quiere decir que ahí está el vivir como Dios, estando allí en esa presencia con Dios, está en su gloria, tiene riquezas eternas, Él las puede ver, las puede estar estando allí, y que todo eso lo haya dejado Cristo para venir a la tierra, a eso se le llama amor, a eso se le llama humildad, a eso se le llama humillarse, ¿verdad? Bien, vamos a ver un verso en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 8. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Dice la Escritura y habla de Jesús. Y tomo estos versos para reafirmar la divinidad de Cristo. Cómo Cristo estaba en esa gloria. Y claro, viene a la tierra, nosotros conocemos también que Él resucitó y Él ascendió a los cielos y volvió a la gloria con el Padre, ¿verdad? Pero en este fragmento que estamos estudiando, Cristo deja el cielo, viene aquí entre nosotros. Y voy a leer este pasaje, Primera de Corintios. Rápidamente aquí lo busco en la Escritura, capítulo 2, verso 8. Observemos este verso, se los leo. Miren, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Aquí Pablo está escribiendo acerca de esta revelación del Espíritu, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado. Y dice, aquí lo que quiero resaltar es cómo la misma Escritura dice al Señor de gloria, ¿sí? Los mismos apóstoles reconocían que Cristo era ese ser de gloria, ese hombre lleno de gloria. Bien, también en Juan capítulo 17, en el verso 5, aquí se los leo rápidamente, dice, Cristo está haciendo una oración al Padre, Cristo está orando por sus discípulos en este texto, pero fíjense lo interesante de estas palabras que él mismo menciona. Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué te está diciendo ahí este texto, esta Escritura? Dice aquí Cristo estando en la tierra, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria. Cristo estaba en la gloria, estaba entre la gloria, con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. ¿Estaba en gloria Jesús? ¿Estaba ante ese trono con Dios Padre? Sí, ¿verdad? Entonces Él estaba ahí y bajó y estuvo aquí entre nosotros por amor a nosotros. Esto quiere decir esa forma de Dios. Esa forma de Dios la dejó Jesús, estuvo aquí en la tierra, nos amó, se entregó por nosotros y después ascendió, ¿verdad? Resucitó y ascendió. Bien, después dice aquí la Escritura: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, Cristo no se aferró a esa gloria. Algunos escritores mencionan que Cristo no tenía necesidad de querer acaparar esa gloria, porque ya era de Él. No tenía la necesidad de robar esa gloria, no tenía la necesidad de arrebatarla o algo, porque era de Él, porque Él es Dios, Él es Dios hecho carne. Entonces, cuando Él habla, no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es que Cristo, observemos cómo teniendo Él toda esa gloria, nuevamente prefirió dejarla para venir entre nosotros, para estar entre nosotros. Eso es un grado muy alto de humildad. Cuando aquí la Escritura menciona no estimó el ser igual a Dios, observen lo profundo que nos está diciendo aquí esto. No estimó el ser igual a Dios. Quiere decir que Cristo es igual a Dios, ¿verdad? Amén. Cristo es igual a Dios. Ahora, quiero leer unos textos para poder sustentar esto. Leamos, por ejemplo, Juan 14:9. Si lo tienen ahí en pantalla, adelante, hermanos. Juan 14:9, si no, aquí lo leo rápidamente. Dice así: Jesús le dijo: dice así, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Son palabras de Jesús a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Observen esta declaración de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando el texto en Filipenses dice, no estimó el ser igual a Dios, es que Él es Dios. Y acá en el Evangelio de Juan le está diciendo a Felipe, si tú me ves a mí, estás viendo al Padre, estás viendo a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios. Es Dios. Entonces, el mismo Dios está dejando su gloria para estar entre nosotros y enseñarnos el camino de salvación. Nuevamente, enfóquese, hermano, enfoquémonos, amigo. Nos está amando Dios. Nos está amando ahí. Ahora, esto quiere decir también que el ser igual a Dios equivale literalmente a tener las mismas cosas que Dios, a hacer las mismas cosas que Dios, a ser el mismo Dios. Ajá. Ahora, hay otro verso en Juan capítulo 17, también en el Evangelio de Juan, ahí en el verso número 5, dice, ya lo leímos lo vuelvo a leer solamente. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Cristo aquí, ahora podemos aprender que tiene la misma gloria que Dios porque Él es Dios. Ajá. Él, al igual que Dios, tiene igual gloria, así como el Padre tiene gloria, Él tiene gloria porque Él es igual a Dios, ¿verdad? Entonces podemos decir lo siguiente, como también está escrito, que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? Entonces, veamos el libro de Colosenses ahora, Colosenses ahí capítulo 2 en el verso 9, y veamos esto mismo. Dice así: porque en Él, es lo que escribe Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en Él habita la plenitud de la deidad. Y en Apocalipsis también se menciona que el trono de Dios, que el trono es de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús. Veámoslo rápidamente, yo aquí lo busco, de Apocalipsis 22:1, a mí ya está aquí en pantalla. Dice: después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que dice, salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, hermanos, nuevamente podemos ver cómo cuando el texto en Filipenses dice que no estimó el ser igual a Dios, quiere decir que Cristo es Dios y que el mismo Dios bajó aquí en forma de hombre. Muy bien, no se aferró a ello, se desprendió de ello para venir entre los hombres y estar entre nosotros. ¿Saben? Me imagino, y usted tendrá también algunas comparaciones. Eso de venir a la tierra es como si hoy yo, ser humano, yo persona, estuviera en una colonia tal vez como esta, y que en el drenaje principal, supongamos que se tapara, se tapó el drenaje, algo pasó. Y si ese drenaje se queda tapado, toda el agua que llega sucia de todas las casas y los edificios al lado, se empieza a acumular y empieza a salirse por las coladeras. Pero entonces tiene que haber alguien que vaya y se meta a ese drenaje para destrabar o quitar lo que provocó que se tapara. Bueno, yo me pregunto, ¿yo me metería a ese drenaje con toda esa suciedad que usted ya conoce que hay en los drenajes para quitar, destrabar eso y permitir que todas las personas sean protegidas a la vez que el agua se vaya y se drene, para que nadie se enferme y no sufra de enfermedades porque el agua empieza a salir negra, aguas negras ahí en la calle y los niños la empiezan a tocar y se empieza a salir y tienes que mancharte toda esa agua sucia? Bueno, algo así me imagino de la comparación que hay entre el trono de Dios, la gloria, y la distancia que hay a la tierra. Es como haberse metido a esa, es como si Cristo, de verdad en su amor tan grande, llegara a la tierra, es como haberse metido a esa coladera para quitar ese tapón de suciedad. ¿Por qué? Por amor a que no nos enfermáramos, a que no nos contamináramos, a que fuéramos redimidos y fuéramos rescatados. Así me lo imagino. Así, y si uno como persona se metería a una coladera así, a una cloaca así, gratis, porque ni siquiera recibiendo paga, gratis, por amor,
¿cuánto más Jesús, cuánto más Dios ha mostrado su amor? Que llegó a ese, que puso sus pies en esta tierra, símil a esa cloaca que les acabo de describir. Díganme si eso no es amor. Díganme si eso no es humildad. Bien. Ahora, vamos a continuar leyendo en el verso 7. Dice aquí, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué se despojó Jesús? Ya lo hemos platicado. ¿De qué se despojó? ¿Qué dejó? Dejó toda esa gloria, todas esas alabanzas que ahí recibía, toda esa majestuosidad, todo ese vivir como Dios, una gloria eterna y riquezas eternas. Todo eso lo dejó, se despojó, dice la Escritura, se despojó a sí mismo y dice ahora, tomó forma de siervo, tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Como lo leíamos hace un momento en el texto que les compartí, un esclavo, ¿verdad? O sea, imagínense el creador del universo, el que gobierna sobre todo ser, toda potencia, toda potestad, tomando ahora y viniendo aquí a la tierra, a esta cloaca, para hacerse siervo, ni siquiera un emperador entre nosotros o un gobernante entre nosotros o alguien de cierto estatus entre nosotros como sociedad, no, sino siervo, esclavo, tomó forma de esclavo, del infinito de la majestad suprema en donde él estaba, al cero de ínfima servidumbre. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Cristo. Es impactante, como les decía, la distancia entre la majestad y esta esclavitud sumisa. Y no fue impuesto, hermanos, no fue impuesto. Fue una decisión que Cristo tomó voluntariamente. Nuevamente, hermanos, aquí vayamos reflexionando. Díganme si no eso es amor. Amor por nosotros. Ahora, quiero comentarles algo muy interesante. Me gustaría que echáramos un vistazo al libro de Levítico, ahí al capítulo 27, en el verso 1. Levítico, capítulo 27, en el verso 1. Les voy a mostrar desde otro ángulo. Ya está en pantalla. Miren, observemos, vamos a leer estos versículos que vienen en el verso 1, del 1 al 4. Observen lo que dice el libro de la ley, libro levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Observen cuál es el objetivo de esto: es redimir a una persona. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Nada más. Tú dirás, bueno,
Fíjense cómo aquí hay una ley impuesta en el Levítico que decía a este pueblo de Israel: si tú quieres redimir a un hombre, redimir es darle la libertad. Si era un esclavo y tú quieres redimirlo y sacarlo de la esclavitud, tenías que pagar, ¿cuánto si era varón? 50 siclos de plata. Y si era mujer y que querías redimirla y tú querías darle la libertad, ¿qué tenías que dar? 30 siclos de plata. Ajá. ¿A quién estaban redimiendo? A alguien, a un esclavo. Acuérdense que en aquellas épocas aún existía en la sociedad este aparato de tener esclavos, de comprarlos, de venderlos. Inclusive si una persona decidía por sí misma hacerse esclavo a cambio de algo porque tenía una deuda, etcétera, etcétera, se podía hacer esclavo y entonces servirle a un amo, ¿no? Pero para redimirlo después tenían que pagar esa cantidad de dinero. Ok, ahora, en la Escritura también se menciona que hay una figura en donde Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, ¿verdad? En esa figura se habla de que la iglesia sea ataviada con vestiduras limpias, con vestiduras sin mancha, una iglesia pura, ¿verdad? Una esposa pura, en esa figura entonces está la esposa como iglesia y Cristo como esposo. Ahora, nosotros conocemos quién traicionó a Jesús. Judas Iscariote. ¿Por cuántas monedas de plata lo cambió? 30. ¿Qué nos está indicando esto? Que Cristo se dio por esas 30 monedas de plata con tal de redimir a su iglesia, con tal de liberarlas del pecado, con tal de que no estuvieran en la ira de Dios, con tal de darles el perdón a todo aquel que haya creído en Él. Díganme si esto no es algo grandioso. Esto es amor. Cristo entonces, en esto que les estoy compartiendo, Él prefirió hacerse esas monedas con tal de liberar, de sacar de la esclavitud del pecado a su amada esposa iglesia, ¿verdad? Eso, hermanos, es amor y eso es humildad. ¿Cuán grande humildad es esta? Bien, de alguna manera entonces, hasta este punto logramos comprender por qué entonces se hizo siervo Jesús. ¿Por qué se hizo esclavo? ¿Por qué? Para redimirnos, para liberarnos de esa esclavitud del pecado y de esa ira de Dios. ¿Por qué? Porque lo ofendimos a Dios. ¿Por qué? Porque cometimos pecado contra Él, contra Dios. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Dice, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Bien, detengámonos un poquito en hecho semejante a los hombres. Ok, Cristo, el que dejó el trono, el que dejó esa gloria, ya vimos, se hizo forma de hombre, semejante a los hombres. ¿Qué significa esto de semejante a los hombres? Bueno, primeramente, de que Cristo efectivamente es un ser humano sin que eso le quite la divinidad de Dios, de ser Dios. Significa que es Dios y es ser humano, es hombre, o sea, Él vivió lo que es ser hombre, Él sintió lo que significa estar en un cuerpo humano.
Nada más que hay una diferencia, que Él nunca pecó. Es totalmente hombre, o sea, tiene un cuerpo de hombre, tomó un cuerpo de hombre, ¿sí? Porque Él nació de aquella mujer llamada María, ella nació de una mujer virgen, Él nació como un bebé, como todos nosotros hemos nacido, Él creció, Él se alimentó, Él vivió Él sintió lo que significa tener frío, calor, dolor, cansancio, se hizo semejante a los hombres, esta condición de hombre la tomó Jesús, o sea, totalmente hombre. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 8 solamente para que la misma escritura nos refuerce estas palabras. Observemos ahora Romanos capítulo 8, verso 3. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Observe ahí cómo en estas palabras se está refiriendo a Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, observen ahí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, ahí está, tomó forma de hombre, semejante a los hombres, a carne. Él sabe lo que es tener un cuerpo humano, esa carne que es pecaminosa, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, aunque Él nunca pecó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, hermanos. Ahora, cuando la Escritura dice aquí que tomó condición de hombre, quiere decir que Él se presentó como un hombre cualquiera, como cualquier hombre entre nosotros. De hecho, Cristo, quiero imaginarme un tanto en el momento en que Él está en la tierra, y quienes lo vieron en carne y hueso, pues cómo lo veían. No era una persona que le brillara el rostro, o no era una persona que hiciera, que tuviera una carne diferente o algo, no, era tan igual a nosotros. Es más, por ahí dice un verso en Isaías, en el libro del profeta Isaías, que era sin parecer, o sea, sin hermosura, refiriéndose a Cristo. No era una persona que se distinguiera por su hermosura y sobresaliera de entre los demás, o de buen parecer, ¿no? Como también menciona la Escritura, por ejemplo, del rey David, ¿verdad? Que era un hombre, un muchacho de buen parecer, ¿no? Que te está diciendo que tenía cierta belleza, ¿verdad? Bueno, Cristo no era así, ni siquiera. Tomó forma de hombre, tomó esta condición de hombre, pero ni siquiera en un estado de belleza o en un estado donde sobresaliera de entre los demás. Entonces fue un hombre cualquiera como usted y como yo, que, como decíamos, nació, creció, trabajó, tomó agua, se fatigó, tuvo que dormir, se cansaba, tenía debilidades como todos nosotros, tenía angustias, situaciones difíciles. Y por eso es que si hay alguna persona, como lo hemos enseñado antes, a quien acercarnos, es a Él. Porque Él realmente nos puede entender y nos puede comprender en todo. Si tenemos alguna angustia, algún dolor, si padecemos alguna enfermedad, Él, por cuanto vivió la condición de hombre, sabe y nos puede entender lo que sentimos. Así que Él es la mejor persona a quien acercarnos. Y todo lo hizo Jesús por amor a nosotros.
nuevamente. Que esto de verdad, esta escena que viene en Filipenses capítulo 2, de verdad la podamos profundizar a tal manera, hermanos, que de verdad podamos, a través del amor de Cristo, a través de lo que Él está demostrando que hizo por nosotros en esa humildad, nosotros ahora también lo amemos a Él. Ahora nosotros también creamos en Él. Y leamos la siguiente parte, la siguiente característica que evidencia a este Cristo en humildad y lo evidencia en amor para con nosotros. Habíamos leído, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, hermanos, Cristo fue ese siervo, tomó esa condición de hombre y fue sumamente obediente, una obediencia total, una obediencia de corazón a la voluntad del Padre. A la voluntad de Dios. Tan fue obediente Jesús que la voluntad del Padre es que Cristo muriera como ese sacrificio para que fueran rescatados todos aquellos que en Él creyeran. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo en voluntad propia, sin ser obligado, sin ser presionado por nadie, sino movido por el amor, vivió el camino del Calvario, como lo conocemos, como lo hemos sabido. Fue a esa cruz, vivió ese camino, se enfrentó a ese padecer y todo por obediencia al Padre, para rescatarnos, para rescatar a esta humanidad de la ira de Dios, del pecado. Siempre y cuando le creamos a Él. Bien, hermanos, quiero terminar en esta última parte con algunas reflexiones. Y todo esto que hoy hemos platicado y hemos hablado, hemos aquí estudiado, podemos resumirlo en una porción que viene en Juan, en una porción que viene en Primera de Juan, en el capítulo 4. Vamos ahora a leer Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, verso 9 al 10. Está en pantalla ya, hermanos, dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En el siguiente verso, en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese, hermanos, es el resumen de todo esto. Dios envió a Jesús. Cristo de manera voluntaria decidió venir y pararse en esta tierra para rescatarnos, redimirnos, y todo lo hizo por amor a nosotros. Así que, hermanos, amigos, les invito a que creamos en Él, hermanos. Él es el mayor ejemplo
de humildad y una persona que dejó su gloria porque se interesó en nosotros, porque se interesó en cada uno de nosotros para enseñarnos un camino de dónde salir de la esclavitud del pecado. Bien, cerremos nuestros ojos, hermanos. Me gustaría escuchar un canto y dar unas palabras de reflexión. Esta parte de la Escritura es una parte de las más importantes que hay de todo el Nuevo Testamento, en toda la Escritura. Y quiero que reflexionemos en esto, meditemos en esto. Si Cristo, si Dios se atrevió a dejar toda esa gloria, si Él se atrevió a bajar a esta tierra para enseñarnos ese camino, si Él renunció a esa majestad, si Él renunció a esas riquezas eternas para venir y poner sus pies aquí entre nosotros, ahora yo hago esta pregunta para todos nosotros. ¿No podremos nosotros también renunciar a lo que a Dios le desagrada que hagamos? Si Cristo renunció a una gloria para redimirnos y para libertarnos, ¿no podremos nosotros renunciar al pecado, renunciar a la maldad? ¿No podremos nosotros ser obedientes así como fue Cristo obediente, ser obediente a Él, ser obediente a Dios? ¿Acaso no lo podremos? ¿No podremos tomar una decisión y de verdad querer seguir a Jesús? Él hizo grandes cosas, tan grandes que llegó hasta la cruz. Dejó un cielo y vino a pararse en esta tierra de corrupción para enseñarnos el camino de la salvación. ¿Acaso, hermanos, estimados todos, no podemos de verdad nosotros renunciar a todo por amor a Él? Renunciar a todos nuestros intereses para seguirlo a Él, para creer en Él. Llévatelo como una reflexión, estimado amigo, amiga, llévatelo como una reflexión. Dios nos ha amado, como decía el verso en Juan. Cristo ya demostró su amor por nosotros, así que nos corresponde a nosotros como personas tomar una decisión para con Él. Escucha este canto y medítalo. Que Dios nos pueda hablar a través de esta melodía. Para
queremos darte gracias, Jesús, por el amor que has tenido, que has demostrado, Señor, para con cada uno de nosotros en lo personal, en lo particular, Señor. Gracias, Padre, porque a través de estas escrituras, Señor, nos dejas ver que no te importó, Señor, dejar tu trono para venir y abrazarnos, Señor, para venir y enseñarnos esas palabras de vida, para venir, Jesús, y haber ayudado, Señor, al pecador, haberle transmitido palabras de vida eterna, haberle revelado, Señor, un camino de gloria, un camino de santidad, Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque siendo tú Rey de reyes, Señor de señores, y siendo grande tu majestad, te hiciste siervo, Señor, para estar entre nosotros. Padre, aquí en esta tierra se te escupió, Jesús, se te golpeó, se te escarneció, y todo lo hiciste por amor a nosotros, para hacer ese sacrificio que vio Dios, para limpiarnos de nuestra maldad. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque nadie lo hubiera hecho, sino solo tú, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Señor, la vida que me diste es un camino para andar y me muero.
Amén, Señor. Amén, Jesús. A ti sea toda la gloria, Padre. A ti sea toda la honra, Señor. Porque si bien tú ya estuviste aquí en esta tierra, Señor, también resucitaste, Jesús. También resucitaste. Y gracias a eso es que ahora vuelves a estar en tu trono, Señor. Y vuelves a estar, Jesús, para interceder por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por estar en tu gloria. Para desde allá interceder para con el Padre, ante el Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén.